¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo consultorio de cope.es. Es martes 21 de abril y como todos los martes tenemos aquí a nuestro profesor, a don José María Gay de Liébana. Muy buenas, desde Barcelona. Hombre, bien, Javier, aquí sigo confinado, sigo por tanto en plan casero, con todo el cariño del mundo y aquí a vuestra disposición, Javier. Estás cumpliendo con las normas del gobierno, ¿no? No sales a la calle más que para comprar y poco más. No, para comprar tampoco, solo salgo a la calle para ir al hospital los días que tengo tratamiento oncológico y vuelvo otra vez hacia aquí. Por tanto, quiere decir que son cada 2 semanas 2 días en el hospital y luego de vuelta hacia casa y ya está, y nada. Y aquí haciendo pasillo, terraza, habitaciones, intentando quemar y cada día batiendo alguna marca. Ayer no, pero he batido alguna marca ya de los 8 kilómetros andando por casa, con lo cual quiere decir que ha sido una maratón impresionante. Luego al final mi mujer me pone una medalla, me aplaude. Sí, de esta manera me siento victorioso del lance. Bueno, afortunadamente todo parece indicar que a partir del 9-10 de mayo podríamos ya empezar a salir a la calle, pero lo que no va a estar tan claro es lo que va a pasar con el futuro económico de nuestro país. La verdad es que en estas 2 semanas que no hemos tenido consultorio, bueno, pues los datos que nos han dado instituciones como el FMI o el Banco de España, la verdad es que son datos pues que muy preocupantes. El FMI auguraba una caída alrededor del 8% del PIB y una subida del paro hasta el 20%. El Banco de España era más duro en sus previsiones, lo conocimos pues la semana pasada, un 13% de caída del PIB y un 21,7% de tasa de paro. Esas son las previsiones del FMI o del Banco de España. No sé si usted, profesor, viendo un poco cómo está la situación actualmente, contempla también estos escenarios. Sí, bueno, yo estos días que hemos hecho, digamos que un parón ha sido también para evitar un poco mi fama de cenizo, ¿no? Y de cizañero, en el sentido de que económicamente cada vez que hablo, ¿no? Pues de alguna manera baja la bolsa, por decirlo de esta forma, ¿no? Por tanto, destrozo ahí un poco lo que hay. Pero hablando en serio, han sido días en los que hay un cierto sabor amargo, ¿no? Por lo que es estas predicciones. Son las predicciones económicas que son malas para todo el mundo, salvo para determinados países asiáticos, por ejemplo, salvo para China, en donde a pesar de todo habrá un crecimiento del 1,2%, para India, que también va a crecer, para los países del sudeste asiático, que el crecimiento económico va a ser un poquitín negativo, pero el 0,4, 0,5%, por tanto, de una manera muy, muy dulce, muy suave, y sobre todo en lo que sería Europa, lo que es la Unión Europea, lo que es la zona euro, el catastrofismo económico, pues ahí parece que ya en definitiva adquiere una carta de naturaleza, ¿no? Igual que en Estados Unidos, pero dentro de lo que sería este catastrofismo, dentro de ese, digamos, marco apocalíptico, ¿no? Por decirlo de esta manera, aquí hay un país que sale muy mal parado, es España, otro que sale muy mal parado, que es Italia, pero fundamentalmente España tiene un problema que es esa caída del Producto Interior Bruto. El Fondo Monetario Internacional, Javier, como muy bien decía, la sitúa en el 8%, el Banco de España incluso la mueve en una horquilla que oscilaría entre un 6 y entre más de un 13%, con lo cual quiere decir que es de calado la caída, y una caída que en definitiva va a depender de dos cosas, ¿no? Evidentemente de la paralización de la actividad económica, que en la medida que continúe la paralización de la actividad económica costará muchísimo más reemprender la buena marcha económica, y luego también de la duración del confinamiento. Entonces aquí también tenemos lo que es este término de desescalada del confinamiento, pero fundamentalmente la normalización de la vida y de la actividad económica. Y ahí es donde España, como tiene una grandísima dependencia de un sector como es el turismo y una grandísima dependencia de lo que sería servicios, incluyendo el turismo y comercio, representa el 68% del Producto Interior Bruto, tenemos más sensibilidad que otros países que en cambio tienen su estructura económica más concentrada en el sector industrial. Por tanto, ahí nos va a afectar, depende de las ganas que la gente tenga de viajar, de moverse, pero el verano ya se da un poco por perdido. Esto para nuestro sector hotelero va a ser una bomba atómica, y luego, claro, el sector hotelero es hostelería, es restauración, es ocio, es transporte, por tanto, en este caso vamos a sufrir. Y de retruque, Javier, pues entonces las cuentas públicas realmente se caen por el precipicio. Uh-huh.
Claro que quizá por ese peso que tiene el turismo en nuestra economía, igual a nosotros nos cuesta más salir de esta crisis, ¿no? Y de hecho hablábamos de que podía ser una salida en V o en U. Tal vez por esa dependencia tan extrema que tenemos del turismo, nuestra salida de la crisis sea más en U y por tanto tardemos más que otros países en ver la luz. Sí, puede ser, incluso de momento, el que igual estemos en una etapa con la L, ¿no? Por tanto, lo digo porque aquí hay un aspecto que es muy interesante. Para que haya una salida en V, quiere decir que hay la caída de la economía, pero que sin embargo los motores productivos de la economía están en stand-by, es decir, que están esperando, es como los aviones, ¿no? Tenemos los aviones en el aeropuerto, están parados, pero en el momento en el que se diga se puede volar, los pilotos van a las aeronaves, se carga el combustible, ¡pam!, y ya emprenden el vuelo. Entonces aquí, para esto, tienes que mantener vivo, aunque esté en un estado, digamos, adormecido, tienes que mantener vivo el tejido productivo. Por tanto, esto es lo que te permitiría esta reacción en V. ¿Qué pasa aquí en España? Pues aquí en España, lamentablemente, que no se están tomando las medidas adecuadas de protección y de salvación de las empresas, fundamentalmente de la gran parte del tejido empresarial, que son las pequeñas empresas, que son los autónomos, las medianas empresas, y entonces aquí el problema es que van a ir cayendo, ¿no? Y claro, ya incluso es un dato de anteayer, ¿no? Ya se habla de que del total de bares que hay en España, que se calcula que son 270.000 bares, que 40.000 ya bajan la persiana y que ya no volverán a abrir, con lo cual esto quiere decir destrucción de empresa, de pequeña empresa, destrucción de puesto de trabajo, destrucción de una cierta actividad económica. Entonces, claro, por eso es tan importante que el gobierno hubiera habilitado una serie de medidas, digamos, de ayuda a las empresas para mantenerlas en ese stand-by, para que en el momento en el que la normalización de la actividad económica vuelva, pues venga el subir en V. Entonces, claro, ahora ¿cómo lo veo yo? Ahora veo una L. Bueno, luego esta L la transformaremos en U, pero claro, la parte de abajo de la U, ¿cuánto tiempo va a estar? ¿Va a ser una U larga o va a ser una U corta? Yo creo que de momento la U va a durar hasta el año 2021, porque claro, evidentemente aquí, Javier, hasta que no haya, digamos, una solución, que haya una vacuna contra la pandemia, contra el coronavirus, pues evidentemente la gente se va a recatar mucho. Y el turismo, claro, el turismo y los otros sectores complementarios es que representan el 25% de nuestro Producto Interior Bruto. Por tanto, el peso en la economía es muy fuerte. Sí, de momento la vacuna no está prevista que llegue antes de 2021 y luego veremos a ver si hay rebrotes incluso en esta primavera o en otoño, que eso cambiaría de nuevo el panorama por completo. Una de las medidas estrella que ha anunciado el gobierno en estas últimas semanas es la del ingreso mínimo vital. ¿Qué le parece a usted esta medida, profesor? Bueno, a mí me parece, Javier, bien el ingreso mínimo vital, sobre todo en lo que sería esta coyuntura. Por tanto, yo soy consciente de que en esta coyuntura hay personas muy vulnerables y que, por lo tanto, necesitan el disponer de unos recursos para poder atender unas necesidades mínimas. Por tanto, estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que la lectura que se ha hecho o la derivada que se hace es la de institucionalizar esa renta básica, que sería, en suma, el decir, bueno, pues aproximadamente, digo por lo que se ha dicho, 1 millón de hogares a razón de 500 euros cada mes, y estos son 500 millones de euros al mes y multiplicado por 12 meses son 6.000 millones de euros. Claro, esto en principio, digamos, es una sacudida a las cuentas públicas españolas y en concreto representaría el 0,5% aproximadamente de lo que sería el Producto Interior Bruto, ¿no? Por tanto, quiere decir, estamos hablando de una cantidad que puede hacer daño en las cuentas públicas, unas cuentas públicas que van a necesitar ayuda y rescate y todo tipo de auxilio por parte de Europa, y en principio me parece muy bien como señuelo, pero luego no creo que se pueda llevar a la práctica, porque vendrán los señores de Bruselas y los señores, los halcones, y van a recortar esto. Pero luego también hay un aspecto, desde mi punto de vista personal, un poco crítico, porque es que estamos acostumbrando a que esto sea la España subsidiada, ¿no? Y claro, esta España subsidiada, pues en definitiva, un subsidio de aquí, otro subsidio de allí. Si esa renta básica se complementa con lo que son las rentas ya básicas que tienen establecidas algunas comunidades autónomas,
pues 500 euros de aquí, 500 o 450 euros de la comunidad autónoma, igual esto arroja 950 o 1.000 euros al mes y bueno, y no tienes necesidad de trabajar ni nada, con lo cual crea, digamos, una situación un poco parasitaria en este sentido. Entonces esto yo creo que es malo porque claro, si además le añadimos que este va a ser un curso en el que va a haber un aprobado general, que la gente pasa y que la gente pasa al curso superior y resulta que no han estudiado lo suficiente, pero debido a la excepcionalidad del momento y resulta que además les damos dinero, esto en principio yo creo que es malo. Luego también puede haber una interpretación en el sentido de decir, bueno, esta es una medida muy populista, en cierta manera creo que también es así, en donde lo que se busca es tener aquí un caladero de votos cautivos, ¿no? Es decir, la gente subsidiada, pues mira qué bien me han subsidiado, pero todo esto en el momento en el que haya que hacer recortes, que nos vamos a tener que hacer cuando llegue el dinero procedente de Europa, de la Troika, esto se lo van a cargar. Hay que tener en cuenta también, Javier, que hay 6.000 euros aproximadamente, que es el cálculo de la factura a la que ascenderá el subsidio de paro este año. Por tanto, estamos hablando de 6.000 y 6.000, de 12.000 millones de euros que hoy nuestras cuentas públicas no se los pueden permitir. Hablabas de Europa, de la Troika, incluso en el programa de Carlos Herrera usted ya ha comentado que es posible que dentro de poco volvamos a ver a los hombres de negro por nuestro país. Una de las preguntas que ya empezamos con que nos mandan los usuarios, recuerdo, al correo participación@cope.es, ahí pueden destinar todas las preguntas que quieran formular a nuestro profesor, va precisamente sobre eso, si vamos encaminados a un posible rescate, y otro se pregunta si no sería mejor que Europa nos interviniera la economía a que la gestione el actual gobierno. Sí, hombre, bueno, más o menos vamos por la misma línea, ¿eh? Veo que por tanto las preguntas son preguntas de amigos, por decirlo de esta manera. A ver, yo en principio diría, y lo digo porque yo ya sé en este aspecto que soy cenizo, ¿no? Pero me gustaría un poco concretar los números. El año pasado, por 2019, que era un año en el que teóricamente la economía iba bien, hemos cerrado con un déficit del 2,64%. Esto en números, en dinero contante y sonante, quiere decir que hemos perdido 33.000 millones de euros. Es decir, el Estado ha gastado 33.000 millones de euros más de lo que ha ingresado, ¿no? Entonces, claro, cuando miro lo que es la acumulación de déficit de los años que llevamos deficitarios, que es desde el año 2008 hasta el año 2019, la suma de todos estos años, la suma del déficit asciende a 820.925 millones de euros, lo cual significa que aproximadamente es el 72% de nuestro Producto Interior Bruto. Entonces ahora vamos a tener en cuenta lo que dice el Fondo Monetario Internacional y lo que dice el Banco de España sobre el déficit público de este año 2020 y del año 2021. El Banco de España dice que el déficit público este año puede estar del orden del 11%, el Fondo Monetario Internacional que sí del 9,5%. Bueno, si nuestra economía aproximadamente este año pasa a tener un PIB porque se reduce de 1.100.000 millones y resulta que el déficit el Consejo General de Economistas, al cual yo pertenezco, nos dice es que el déficit igual puede ser del 13 o el 14 o el 15%, igual nos vamos a 120.000 millones o 130.000 millones de euros de déficit. Que hay que sumarlo, Javier, a los 820.925 millones acumulados de 2008 a 2019. Pero además ya nos dicen que en el año 2021 el déficit estaría en el 6, y pico, 7% también del PIB, con lo cual con los números que yo he hecho esto me saldría unos 80.000 millones de euros. ¿Esto qué significa? Significa que el déficit público que España va a acumular entre 2020 y 2021 son 200.000 millones de euros, que hay que sumarlos a los 820.925 millones de euros, con lo cual nos vamos a un déficit público acumulado de 2008 a 2021 de nada más y nada menos que 1.100.000 millones de euros. 1.100.000 millones de euros aproximadamente va a ser el Producto Interior Bruto de este año. Por tanto, habremos sido capaces de perder a lo largo de estos años todo lo que somos capaces de generar, la riqueza que somos capaces de producir. Por tanto, es una situación insostenible. Pero evidentemente
ese déficit hay que pagarlo, es decir, has descuadrado el gasto con el ingreso y tienes que pagar. Y entonces para pagar tienes que pedir dinero. Y entonces para pedir dinero tienes que pedir dinero a alguien. Entonces, claro, ese alguien que tenga tanto dinero como para dejarte va a ser emisión de deuda pública. Pero claro, ¿quién es el que va a invertir en deuda pública? A mí me lo decía ayer un amigo, oye, ¿tú vas a comprar deuda pública española? Y yo digo, coño, yo voy a comprar deuda pública española si está el vicepresidente de Asuntos Sociales y de la Agenda 2030. Oye, cuidado, porque este es de los que ha dicho que no se paga la deuda pública, por tanto no voy a comprar deuda pública. ¿Quién va a comprar esta deuda pública? La va a comprar Europa, la va a poner Europa, la va a suscribir Europa, pero entonces tiene que ser un traje especial y entonces dentro de este traje especial van a decir, oiga, a ver, la deuda pública de España, ¿cuánto asciende? Y ahora me voy al Banco de España. Pues puede ascender al 120% del Producto Interior Bruto. Es decir, que nosotros este año 2020 igual acabaríamos con una deuda pública que estaría en 1.300.000 millones de euros, con lo cual esto es auténticamente insalvable. Necesitamos ayuda, necesitamos un rescate, necesitamos un auxilio. Y es entonces cuando vienen desde Europa y nos dicen, pues aquí está el dinero, pero claro, nosotros le damos el dinero, pero oigan, ya los conocemos porque el currículum de ustedes de 2008 a 2021 es auténticamente catastrófico. Por tanto, nosotros nos encargamos de hacer las cuentas y a partir de ahí entramos en los ajustes y entramos en la rigurosidad de Europa. Personalmente, Javier, prefiero estar bajo el yugo de Europa, bajo la dureza de una Europa que es esta, que no ante lo que sería un nacionalizarlo todo e intervenirlo todo más bolivariano. O sea, vaya paliza que he pegado, ¿eh? No, vaya paliza. No, está muy bien explicado. Bien, ¿no? Se ha entendido bien, sí, ¿no? Perfectamente. Usted, por tanto, sí que puede llegar a producirse esa situación, un poco como lo que vivió Grecia en la crisis de 2010, ¿no? 2009 fue más o menos. Sí, porque es que no tenemos, digamos, recursos, ¿no? Ahora, si nosotros hubiéramos llegado a esta situación con unas cuentas públicas saneadas y, por tanto, con lo que hubiera sido una situación de cada año un pequeño superávit y esto hubiera permitido que la deuda pública estuviera situada en torno al 60% del Producto Interior Bruto, pues ahora en este momento, evidentemente, ante lo que es una situación tan complicada y tan excepcional, el Estado podría poner en marcha mecanismos de deuda, ¿no? Y podría decir, bueno, pues nos endeudamos, emitimos 200.000 millones de euros para hacer frente a lo que es este colapso, y en este caso, ¿qué ocurriría? Subiría la deuda y pasaría del 60%, pues igual al 80% del PIB, pero por tanto tendríamos margen de maniobra. Ahora, ¿qué problema tenemos? Que como durante todos estos años, se ha gastado más de lo que se ha ingresado, no se ha aprovechado lo que era el ciclo económico y los tiempos buenos de la economía del año 2015, 16, 17, 18 y 19, como para guardar unos ahorrillos, como para tener un rinconcito del cual echar mano precisamente en un momento tan peliagudo como este. Por tanto, ¿qué pasa? No tenemos superávit, no tenemos ahorrillos y además tenemos nuestra deuda pública que al cierre del año pasado, con 1.189.000 millones, estaba ya en el 95,5% del PIB, con lo cual la tenemos al límite. En consecuencia, nosotros, por nosotros mismos, no vamos a tener capacidad de financiar la debacle que en estos momentos se está ya produciendo. Entonces, claro, vamos a tener que recurrir y, claro, este dinero va a tener que venir de fuera y los que tienen la capacidad para poner este dinero son, en definitiva, nuestros amigos de Europa, del Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo, la Comisión, todo esto bajo la supervisión, el beneplácito de Angela Merkel. Por tanto, esto es impepinable que de aquí a unos meses pues Europa tiene que caer en España. Por tanto, esto es así. Hablaba usted de los ahorrillos. Una de las preguntas más recurrentes que hemos recibido estas últimas semanas en el correo de participación@cope.es es la gente, primero, que tiene esos ahorrillos en los bancos metido y que tiene miedo de que puedan perderlo. Y luego también que no saben qué hacer con él, ¿no? Un usuario, por ejemplo, pregunta que si lo invierte en productos españoles, que se abre una cuenta en el extranjero, que si lo saca y lo guarda ante la posibilidad de que lo bloqueen. ¿Qué podemos decirles a estas personas que están muy preocupadas por esos ahorrillos que han ido un poco aumentando poco a poco a lo largo de los últimos años y que ahora temen perderlo?
Sí, bueno, entre el vicepresidente de Asuntos Sociales y Agenda 2030, que va esgrimiendo el artículo 128 de la Constitución española, y nuestro comisario en Europa, el señor Borrell, que cada vez que habla de nacionalizar empresas, por tanto quiere decir que aquí hay un telele de miedo, ¿no? Incluso Sí. creo que el vicepresidente de Asuntos Sociales también llegó a comentar, y Agenda 2030, que evidentemente no llegaremos a 2030, pero llegó a comentar, creo, la socialización del ahorro, ¿no? Por tanto, quiere decir que, bueno, te van a quitar el ahorro. Bueno, yo diría que es algo que está preocupando a la gente y evidentemente con conocimiento de causa la gente está preocupada e incluso de hecho hay muchas consultas también a entidades financieras a ver si ese dinero se puede poner fuera de una manera legal, pero fuera de España para que no sea intervenido. Yo en principio diría que mantengamos la calma porque gracias a Dios estamos en la Unión Europea, por tanto este es nuestro gran protector, la Unión Europea, y luego dependemos de la égida del Banco Central Europeo. Por tanto, el tener encima al Banco Central Europeo y que las reglas de todo el sistema financiero se ajusten a lo que establece el Banco Central Europeo es el salvoconducto y la garantía. Por tanto, preocupados efectivamente sí, pero por eso necesitamos cada vez más, y lo digo cada vez con más convicción, necesitamos la tutela de Europa. Lo digo porque en un momento determinado puede haber un radicalismo por parte de la tendencia más populista del gobierno que diga, no, nos salimos de Europa y aquí como el Brexit y tal. Si nos salimos de Europa nos quedamos muertos, nos quedamos empobrecidos, porque claro, además la salida de Europa significaría apechugar con una deuda que habría que transformarla de euros a las nuevas pesetas, y claro, y aquella conversión con la que entramos en el euro, que era en el año 2000, 2001, cuando se estableció, que era de 166,386 pesetas un euro, pues ahora sería pues 1.500 o 2.000 pesetas. Por tanto, quiere decir que la ruina que se nos vendría encima sería brutal. Hemos de seguir en Europa, necesitamos seguir en Europa para darnos tranquilidad en estos momentos, porque si no estuviéramos en Europa, cualquier cosa, tal y como está el panorama, sería factible. Uh-huh. Bueno, se habla mucho también de, bueno, para hacer frente a esta crisis, de potenciar mucho el producto nacional, ¿no? Eusebio de Fuengirola le pregunta a usted, desde su desconocimiento, su opinión acerca de tratar de incentivar el consumo, sobre todo en empresas nacionales, cuando toda esta situación termine. Dice que, bueno, espera que tengamos dinero para ello. ¿Qué le parecería ampliar los gastos deducibles en la próxima declaración IRPF para los ciudadanos y que se pudieran desgravar gastos de los ciudadanos, tales como vacaciones disfrutadas en el territorio nacional u otras medidas de esa índole, y cómo podría beneficiar fiscalmente? Hombre, cuando nos plantean desde Fuengirola esta alternativa, es una alternativa, digamos, de claramente de fomento al turismo, ¿no? De decir, vamos a ver, para que la gente se mueva, al margen de que los hoteles pongan en marcha todo tipo de alicientes, de ofertas, va a ser también preciso el crear algún incentivo, ¿no? Por tanto, hombre, yo vería difícil que en el impuesto sobre la renta, dentro del capítulo de deducciones, se pusieran una que fuera por gastos turísticos. Pero vaya, capto muy bien la idea en el sentido de decir, hemos de buscar algún mecanismo, como por ejemplo podrían ser, no sé, exoneración de determinadas tasas aeroportuarias o exoneración, por ejemplo, pues de algún impuesto que haya de las tasas turísticas, buscar una serie de alicientes para fomentar lo que sería el consumo nacional, en este caso el consumo turístico nacional, ¿no? Y respecto al otro, de potenciar los sectores de la economía española, yo creo que firmemente esta es una oportunidad magnífica para que nosotros nos planteemos cuáles tienen que ser los ejes de la reconstrucción económica española y el nuevo paradigma de la economía española. Y yo entiendo que, en primer lugar, hemos de preocuparnos muchísimo por apuntalar muy bien nuestro sistema sanitario. Nos damos cuenta de que tener un buen sistema sanitario es, desde luego, un muro de contención impresionante para que la economía pueda funcionar. Aquí ha habido un pequeño problema, yo aprovecho y lo destaco ahora, ¿no? Porque esto apenas se ha comentado, pero es que España es el país que el gasto en sanidad, en porcentaje del Producto Interior Bruto, datos de Eurostat de hace 2 meses, es el más bajo de nuestro entorno, es decir, solo tenemos el 6%, mientras que en Portugal tienen más del 7%, en Francia también, en Alemania también, en Dinamarca el 8%, en Austria el 7,7%. Entonces, claro, he aprovechado para ver de qué manera había afectado
afectado el coronavirus a estos países y evidentemente pues les ha afectado de una manera que no es la manera que nos ha afectado a nosotros, con lo cual quiere decir que teniendo la mejor sanidad del mundo y teniendo los grandes médicos, enfermeros, un sector que es auténticamente un 10, pero que sin embargo, como no tienen recursos, ha pasado lo que ha pasado y hemos enviado a nuestros médicos y a nuestros sanitarios y enfermeras realmente a luchar al frente desprovistos de armamento y sin ninguna coraza. Por tanto, hay que armar muy bien este sector. Además, es un sector muy importante porque no únicamente es que te cubra muy bien las necesidades nacionales, sino que además el talento que tenemos aquí, los médicos, la investigación, el desarrollo, todo lo que se trabaja aquí, nuestros médicos son referencia a nivel mundial, con lo cual quiere decir que tenemos aquí también una vía de obtener ingresos desde el exterior, por tanto, es decir, exportar los servicios médicos. ¿En qué sentido? Pues que aquí venga gente a tratarse aquí y eso significa una entrada de ingresos para nuestra economía. Por tanto, sector sanitario para mí es el prioritario. Ahora es el que, desde luego, tiene que prevalecer dentro de la estructura del gasto del Estado. Pero luego hemos de aprovechar el momento para apostar por producto nacional. Yo creo que el campo, que había estado un poco vilipendiado últimamente, ahora es el momento del campo y de darnos cuenta de que tenemos un sector primario que es de excelencia, un sector primario que va de la mano con una industria agroalimentaria brutal y que hemos de potenciarlo al máximo posible, sobre todo para tener el abastecimiento básico para todos nosotros y no depender de que si viene un producto de fuera o no viene de fuera. Por tanto, esto es crucial. Pero es que además la calidad de nuestro producto, en este caso del campo, de lo que sería el producto agrícola, ganadero, de la pesca, nos permite también tener una vía muy importante de exportación con un producto de muchísima calidad. Por tanto, hay que apostar muy seriamente por lo que sería esa faceta, que es la del campo, y luego voy a la siguiente faceta. La siguiente faceta es la de la reindustrialización. Por tanto, ahora sí que está claro que no podemos estar dependiendo de que en China fabriquen, de que resulta que nos fabrican, pero ahora suben el precio del pedido, de que llegue el producto a España, que no hay aviones, que Amancio Ortega y Juan Ros tienen que fletar aviones para que lleguen aquí las mascarillas y las batas sanitarias, que luego hay el peligro de que cuando el avión tiene que hacer escala para repostar en Turquía te lo incauten o que te lo incauten en Marsella porque el presidente de la República Francesa dice que eso es para ellos y bueno, y que al final no llegue nada, o todo lo que nos ha pasado con la enredada de la mascarilla. Por tanto, es el momento de apostar seriamente por el sector industrial, reindustrializar España, además a través de lo que yo digo desde hace unas semanas, ¿no? A través de lo que sería polos de desarrollo económico e industrial y además sobre todo sacándole el mayor jugo a lo que sería todas las infraestructuras que tenemos y una infraestructura muy importante que son las distintas universidades de la España interior, de la España periférica, que se convertirían para mí en los ejes vertebradores de lo que sería esa reindustrialización de España. Entonces esto tiene que ser algo rápido, y digo algo rápido en el sentido, Javier, de que el 1 de septiembre tiene que estar en marcha. Por tanto, hay que adecuar terrenos, facilitar todo tipo de permisos y que los empresarios sean los que vayan decidiendo, juntamente con los sindicatos, pero ahí que vayan decidiendo, oye, montamos esta fábrica aquí, vamos a hacer esto aquí, con lo cual sería un proceso de, en vez de deslocalizar, como se dice en su día, relocalizar la industria española dentro de lo que sería nuestro territorio y además también una manera de contrarrestar el paro que se va a producir, que va a ser un paro muy elevado, estamos hablando del 22%, por tanto estamos hablando de más de 5 millones de personas, tendríamos una alternativa para cualificarlos durante estos meses de aquí a septiembre y que en septiembre se pudieran incorporar ya a lo que sería esas nuevas industrias españolas, que no son las fábricas con chimeneas del siglo XX, sino que sería industria también con un gran toque tecnológico. Todo esto tiene que ir de la mano con lo que sería programas de investigación y desarrollo. Esto hay que fomentarlo una barbaridad. No puede ser que España tenga un gasto en investigación y desarrollo solo del 1,20% del PIB. Hemos de tener el 3 o el 4%. En Corea tienen el 4,53%. Así se ha reaccionado ante el coronavirus. Y al propio tiempo de una formación profesional cualificada para calificar a la gente, para prepararla para los nuevos retos de la industria. Estos son los ejes, digamos, más inmediatos y en lo que yo creo que ya tendría que estar trabajando o quien tuviera que trabajar. Lo digo porque lamentablemente no veo que los políticos estén por esta labor y todo esto va a ser pues una asfixia económica para España. Desde luego esta crisis nos está
Bueno, pues revelando situaciones que no pensábamos que podíamos vivir o incluso inéditas. Ayer, por ejemplo, descubrimos también que el petróleo podía cotizar en negativo, que eso es algo que, por ejemplo, alguien que no es muy experta en economía, como puede ser mi caso, pensábamos que era algo imposible. ¿Cómo puede afectar esta crisis del petróleo a España y, por supuesto, a nivel global? Bueno, de momento, si yo ahora voy a una compañía petrolera y les digo, pues que me llevo un barril de petróleo, un barril de Brent, igual me pagan $30 por llevármelo. Por tanto, esto es la cotización negativa, ¿no? Por tanto, te dicen, oiga, nos hace un favor. ¿Por qué? Porque resulta que se decidió hace unas semanas por parte de la OPEP y de los grandes países productores de petróleo, que costó Dios y ayuda, pero se decidió recortar la producción de petróleo. Se decidió recortar la producción de petróleo porque no hay consumo de petróleo. Es decir, el parón de la actividad económica provoca un parón de la actividad industrial y, por lo tanto, con el parón de la actividad industrial, además, vamos, no solo la actividad industrial en sí, sino hemos de pensar en todo lo que hace referencia al transporte aéreo, al transporte marítimo, a los vehículos. Por tanto, no hay coches. Esto también, el cambio climático va a salir ganando, gracias a Dios, favorablemente, Javier. Sí. Pero claro, no hay, en este caso, digamos, no hay consumo de combustible, ¿no? Por tanto, los aviones, claro, cada vez que un avión... Esto lo sabe muy bien el presidente del gobierno, que cuando dirige su aló presidente habla de las toneladas de queroseno ahorradas, o sea, como la gran noticia, ¿no? Por tanto, entonces, pues se ahorra mucho queroseno. O sea, claro, el problema que hay es que los productores han ido produciendo y no venden, y, claro, y van almacenando, pero ahora resulta que ya no pueden almacenar más, ya está todo a tope y claro, y no hay nadie que les haga pedidos. Las compañías aéreas, incluso tienen sus programas de compras ya, digamos, compran durante meses, ¿no? Y entonces, claro, han parado de golpe lo que era esos pedidos. Y entonces, claro, ¿ahora qué problema hay? Pues ahora el problema es sacarse el petróleo, porque claro, vamos a seguir produciendo o no, pero claro, no podemos. Y entonces, claro, lleves el petróleo y oiga, no pasa nada, ya le pagamos para vaciar, en este caso, stock y para tener más lugar para ir reponiendo el nuevo petróleo. Pero esto provoca una caída en los precios del petróleo. Bueno, ¿esto es bueno? Sí, hombre, esto es bueno. Si esto, cuando se normaliza la actividad, el petróleo está barato, pues bueno, al menos vamos a tener, digamos, un viento a favor, ¿no? Porque la energía se va a abaratar. Sin embargo, también hay la otra cara. ¿Y la otra cara cuál es? La cara de que un petróleo tan barato, hay empresas del sector del petróleo que han hecho inversiones, por ejemplo, ahora comentaré un caso, que han hecho inversiones potentes para extraer petróleo y resulta que, claro, a un precio muy barato no les sale a cuenta la inversión que han hecho y pierden dinero, ¿no? Y este sería, por ejemplo, el caso del petróleo de Estados Unidos, fundamentalmente, y de Canadá. El de Estados Unidos es el fracking. Entonces, el fracking, con todos los pros y contras al respecto, pero el fracking, digamos, no puede venderse por debajo el barril a un precio de $40 o $50 porque la inversión que se ha hecho es elevada y entonces pierde dinero la compañía. Por tanto, claro, ahora ¿qué ocurre? Que hay alguna compañía que ya ha quebrado y hay otras que están con la soga al cuello. En Canadá, ¿qué ocurre? Que el petróleo de Canadá es un petróleo que luego es como muy denso y luego exige mucho refinamiento, por tanto, mucho proceso. Por tanto, también han tenido que abaratar el precio y entonces hay empresas que lo tienen un poco complicado, con lo cual quiero decir que entramos en algo que era también prácticamente inaudito. Es decir, esta crisis, ¿no?, de sanitaria, crisis económica, realmente nos está abriendo las puertas, las ventanas a una serie de consideraciones, de paisajes que nunca jamás hubiéramos imaginado. Bueno, profesor, pues muchas gracias por haber estado con nosotros y para dar respuesta. ¿Ya se ha acabado esto? Sí, ya hemos terminado por hoy. Hombre, ahora me sale mal, hombre. Y bueno, pero hemos hablado un poco de todo, ¿no? Exactamente, aquí, sí, no se preocupe. Me he hecho un poco pesado, me he hecho un poco pesado hoy, No, ha estado muy bien, ha estado muy bien. Sí, bueno, hombre, hoy ha sido una paliza de aquellas, parecía una clase esto, Pero es ¿no? que para usted es el profesor y nos tiene que dar las clases, no hay ningún problema. No, bueno, pues entonces ahora tenemos que hacer el examen. Javier. Exacto, bueno, pero eso no sé si lo voy a aprobar, porque yo ya después de ver todo lo que está pasando en el mundo, que hasta ver que el petróleo cotiza en negativo, yo estoy muy perdido. O sea, que necesito un consultorio nuevo para seguir aclarando dudas. Bueno, a mí tampoco que no me hagan examen porque suspenderé, o sea que también estoy igual. Bueno, el martes que viene nos vemos, ¿no? El martes que viene nos vemos de nuevo, profesor. A las 12, ¿no? A las 12 de la mañana.
bravo, hombre. Bien, a ver de qué hablamos, alguna cosa alegre, ¿no? Tendremos Exacto. que... Bueno, desde luego las cifras económicas no son las más halagüeñas, al menos las que nos están arrojando el FMI Banco de España, pero esperemos por lo menos que primero terminemos el confinamiento y a partir de ahí, pues un poco la economía vuelva a activarse, pues primero para ver cuál es el escenario que tenemos, porque a día de hoy todavía es bastante imprevisible, y a partir de ahí empezar a labrar esa recuperación económica que, como bien usted ha dicho hoy, va a ser costosa, pero bueno, vamos a intentar que sea lo más factible posible. Perfecto. El martes que viene lo haremos en castellano igual o en alemán ya. Bueno, a ver lo que diga la señora Merkel. Nosotros lo que ella nos diga. No, por eso lo digo yo, porque ¿sprechen Deutsch? No, yo no sé hablar alemán, no sé hablar alemán. Yo estoy haciendo un curso acelerado de alemán, lo digo más que nada para tener buena relación con los alemanes cuando lleguen aquí. Igual a usted le mandamos como intermediario para hablar con Merkel. Sí, a ver, no, más que nada para los hombres de negro, para entenderme, porque claro, los hombres de negro que vengan no serán del sur, lo digo más que nada para imaginarnos, o sea, que estos van a ser alemanes muy cuadrados, ¿no? Deutsch, entonces claro, estos Deutsch nos van a marcar, por tanto, el próximo día, bueno, a ver si yo hablaré con Ángela, que tengo buena relación, y le diré que por favor que nos lo deje hacer esto en castellano tranquilamente, Javier. Yo le paso su teléfono a Pedro Sánchez y ya ustedes ahí acuerdan, ¿vale? Bravo, hombre, perfecto. Que se pongan de acuerdo con lo del dinero. Exacto. Bueno, pues muchas gracias, profesor. Oye, virtuales. Un abrazo virtual y un saludo también a todos los espectadores que nos están viendo a través de cope.es y de las redes sociales. Recuerden que este consultorio ha terminado, pero el próximo martes que viene podrán seguir ustedes enviando sus preguntas y el profesor les dará las respuestas en esa nueva clase que nos impartirá el próximo martes. Sus preguntas las pueden enviar a participación@cope.es. Muchas gracias por haber estado ahí y les emplazamos al consultorio de la próxima semana.